Buen día, hermanos. Hoy vamos a hablar de Mateo 7:6. Vamos a titular el mensaje Lo santo a los perros. Y bueno, les quiero leer Mateo 7:6. Dice: No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras palabras delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, vamos a dividir la enseñanza en 3 puntos. El primer punto, perros y cerdos. El segundo punto es: el evangelio es precioso. Y el tercer punto es: habla que tu siervo oye. Vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por este domingo, gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza. Y te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos persuada para obedecerte. Te damos gracias por el privilegio que es escucharte. Te damos gracias porque estamos aquí, porque nos has plantado en una parte de tu cuerpo. Y te pedimos que nos ayudes a ser formados a la imagen del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Bueno, ese es el tema. Mateo 7:6. Jesús está dando esa instrucción. Pero yo quisiera, para que la entendiéramos un poco más, recordar todo el contexto y lo que estaba enseñando Jesús unos versículos antes. Si ustedes recuerdan, Jesús estaba hablando de la hipocresía. Dice: no juzguéis para que no sean juzgados. Y después de esa parte es cuando da este versículo. Quiero leerles Mateo 7:5, y ahí en Mateo 7:5 dice: Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bueno, entonces en la enseñanza pasada Jesús está hablando de la hipocresía, de personas que ponen estándares altos para juzgar a los demás, pero son muy indulgentes consigo mismos. Y entonces dice, bueno, eso está mal. Y cuando habla de esa clase, digamos, de doble moral, o esa clase pues que no somos congruentes, cita como ejemplos de la hipocresía a los fariseos. No sé si se acuerdan, en Mateo 23 constantemente habla de los escribas y fariseos y les da ese título, les dice hipócritas. Y entonces empieza a decir por qué son hipócritas, y se limpian lo de afuera del vaso y dejan lo de adentro del vaso sucio. Pero yo quisiera que ustedes pensaran que esa hipocresía, que nos va a servir mucho para entender ahorita lo de lo santo a los perros, esa hipocresía no nada más es un aspecto ideológico. No podríamos decir, bueno, esa gente pues tiene esta fachada, pero se comporta de esta otra forma, sino que la hipocresía tiene efectos objetivos y concretos en la vida de cada persona. Y podríamos, yo les quiero citar algo de Mateo 23, cuando habla de esas personas hipócritas. Miren, les quiero leer el versículo 16 en particular. Dice: ay de vosotros, escribas, bueno, cuando ya les ha dicho varias veces que son hipócritas, dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Entonces, cuando se está dirigiendo Jesús en Mateo 23 a la hipocresía, más específicamente, o sea, esa clase de personas, les da esta descripción. Y podríamos recordar que esos escribas y fariseos eran líderes de opinión. Entonces, lo que decía el maestro de la ley era importante. Pero no nada más era eso. También eran quienes enseñaban en las sinagogas, en el templo. Entonces, también digamos que eran como la autoridad académica. Y además, su opinión era, digamos, la ley. Ellos se dedicaban a leer la escritura y a interpretarla. Entonces, lo que ellos decían era obligatorio para los demás. No era nada más de que, me caen mal tus opiniones, no me gustan, yo me voy para mi casa y etcétera. Y cada quien, bueno, se me hace interesante. No, lo que los fariseos decían se tenía que obedecer. La forma en la que la sociedad estaba estructurada es que ese órgano de gobierno pues eran los que dictaban las leyes y además los que ejecutaban las leyes. Entonces, aparte de que eran los que opinaban, era la gente, digamos, de la cual se podía esperar aceptación social o rechazo, eran los más influyentes, eran los con quienes teníamos que quedar bien, eran las personas que dictaban cómo vivir, aparte ellos impartían la justicia. Entonces, aquí en este versículo, cuando Jesús habla de esto, está haciendo referencia, digamos, como una forma en la que los fariseos resolvían los conflictos. Dicen, vean una palabra importante en este versículo, dice: si alguno jura por el oro del templo, es deudor. No es nada más una opinión, no es una forma de pensar, es algo que refiere a un trato comercial, a una obligación. Entonces aquí hay personas que están involucradas en conflictos, digamos, económicos, sociales, cotidianos, y acuden con el maestro, con el intérprete de la ley, con la autoridad,
Y entonces dice aquí una persona, si alguno jura por el templo, recordemos que Jesús había dicho en Mateo 5 que no juremos, que no es correcto que la gente jure, que no juren. Aquí en este caso dice que juran por el templo, digamos el templo, jurar por Jerusalén, por el cielo, etcétera. Era como tomar como referencia lo más solemne de aquella cultura. Recuerden que pues, de alguna forma se supone que ellos no pronunciaban el nombre de Dios porque era algo malo, era algo, podríamos decir, hasta blasfemo. Entonces se referían a Dios de una forma indirecta, como el Todopoderoso. Aquí, por ejemplo, no juran por Dios, sino por el templo. Entonces Jesús decía, no es necesario que juremos. Y si nosotros, digamos, hacemos como una reflexión o pensamos cómo actuamos, pues vamos a pensar que yo digo, oye, voy a pasar por los bisteces y después por las tortillas y luego ya a la gasolinería y luego ya llego, ¿no? Yo le dijera a mi esposa. No tendría yo que decirle, mira, te juro que voy a pasar por los bisteces. Y después de eso, mira, te juro que voy a la gasolinería. No, mira, te juro que estoy trabajando. Porque entonces está implícito que la gente no me cree, ¿no? O que tengo que recurrir a ese énfasis y además jurarlo por algo sagrado para nosotros, para que las personas me crean. Entonces, este es el caso, esta es la discusión. Digamos, una persona ha jurado por el templo, pero ha incumplido, y tan ha incumplido que tiene que ir a las autoridades, y llegan con la autoridad escucha el asunto, digamos, la autoridad considera todos los elementos y resuelve y dice, mira, él juró por el templo, pero no juró por el oro del templo, así es que no le puedes cobrar. Y bueno, yo quiero leerles un comentario que dicen las personas. Dice, una persona que jura, por aquí dice, son una serie de mecanismos, el asunto que se está aquí tratando, dice, son juramentos absurdos que permiten que una persona tenga salida y que no cumpla con sus propias obligaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos líderes de opinión, esta autoridad judicial, esta autoridad en la vida de las personas? Bueno, ponían ciertas normas, pero decían a quién se las aplicaban y de alguna forma clasificaban a la gente en base a intereses. Pues imagínense qué contexto social, ¿no? O sea, ¿cuántos intereses hay en esta injusticia? ¿Cuántas personas sufren? ¿Cuántos padecen? ¿Cuántas deudas no se cumplen? ¿Cuánta frustración? ¿Cuánta inestabilidad social? ¿Cuánta problemática? ¿Cuánta injusticia? Y lo bueno, algo que también produce, ¿cómo podríamos decir? Rechazo, produce dolor, es que toda esa corrupción, toda esa hipocresía viene de gente que se ostentaba como mensajeros de Dios. Son personas que, aparte de que tienen una autoridad social sobre las personas y cultural, y casi en todas las esferas los fariseos eran personas de autoridad. Bueno, aparte ellos decían que representaban a Dios y que enseñaban lo que Dios decía. Entonces vemos que esa clase de hipocresía no nada más es de que me caes mal y ya, ¿no? Tus opiniones no me gustan, sino que descomponía a toda la sociedad. Y entonces tiene más, digamos, énfasis, tiene mucha claridad lo que leemos de Mateo 7:6, cuando después de que habla de hipócrita saca primero la viga de tu ojo para ver en la paja del ojo ajeno, es cuando Jesús dice, no des lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos. ¿Qué nos puede mostrar esta comparación? Bueno, hay gente que es hipócrita, como en este caso, cuando Jesús habla en Mateo 7:5 se refiere a cualquier tipo de personas, pero podríamos considerar muy especialmente a estos escribas y fariseos, los más hipócritas, la gente más corrupta, que incluso prefirieron liberar a un delincuente. ¿Se acuerdan cuando es el juicio de Jesús? Que Pilatos, trata de sacar a Jesús, trata de librarlo, y entonces dice, bueno, una salida es que escojan en la fiesta a quién se va a salir, ¿no? ¿A quién le vas a dar libertad? ¿Si a Barrabás o a Jesús? ¿Y qué hacen los líderes religiosos? Pues que salga Barrabás. Entonces dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿cuánta injusticia? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué hay tantos conflictos? ¿Por qué escogen sus intereses? Miren, pues aquí va a salir Barrabás, ¿no? O sea, no dice la Biblia que le dieron su tratamiento en libertad, o que un psicólogo dijo, no, mire, ya está integrado a la sociedad y va a salir a dar despensas y va a trabajar mucho, ¿no? O sea, pues es un homicida y un sedicioso y gente mala, pues iba a salir a dañar a la misma sociedad. Pero ¿qué dicen? Pues que salga Barrabás. Entonces, podríamos pensar que hay personas de esa clase, pero otras personas tienen una moral, una condición opuesta. En lugar de decir, bueno, yo no voy a ser hipócrita,
Y lo que voy a hacer es voy a ser severo conmigo en mi juicio, voy a criticarme, voy a tratar de sacar la viga de mi ojo. Y bueno, si Dios me diera la calidad moral de juzgar, de influir en las otras personas, bueno, como yo soy muy severo conmigo, como yo soy una persona que me juzgo conforme a las normas de Dios, bueno, pues tendré la capacidad de poder juzgar a los demás y tal vez con más indulgencia que como yo me juzgo a mí mismo, ¿no? Entonces ese es el camino que Jesús traza. Pero ¿qué hacen estas otras personas? Dicen, no, yo no quiero ser como esos hipócritas. ¿Yo para qué? No sé si les suena algo familiar, algo parecido. ¿No? ¿Yo para qué voy a la religión? ¿Yo para qué voy a la congregación? Allá son hipócritas. Pues yo mejor así soy como soy, ¿no? Yo quiero ser una persona pecadora, mala, hostil, explícitamente. ¿Para qué me hago el hipócrita? Pues mejor voy a expresar mi maldad tal como soy. Entonces, esa forma de reaccionar frente al Evangelio es lo que Dios describe como un perro o como un cerdo. Cuando la gente no es receptiva al Evangelio, cuando la gente se manifiesta de forma hostil, de forma, ¿cómo podríamos decir?, enemiga, de forma grosera, de forma burlona, es cuando dice Jesús, no le des las perlas a los cerdos. Entonces vamos a nuestro primer punto, perros y cerdos. Y bueno, Jesús habla de estos dos animales. Los perros de aquella época, casi siempre en la Biblia, se describen como animales carroñeros, salvajes. Algunas veces, en algunos versículos, son esos animales que tienen dueño. Digamos, los usaban en esa condición para amedrentar a otras personas o como elementos de seguridad, pero en muchos casos eran animales silvestres que no eran de dueños de nada. Eran animales que se alimentaban de descomposición, de cadáveres, de perros, de cosas muertas, de cosas inmundas. Eran animales nocivos, eran hostiles, eran agresivos, eran algo sucio, algo feo, algo, digamos, asqueroso. Así eran los perros. Si ustedes recuerdan, en la Biblia varias veces se hace referencia a que los perros se comían el cadáver de las personas, y entonces esa forma de describir a una persona, compararla con un perro de esa clase, de aquella época, era un insulto que implicaba que esa persona era inmunda. Pero si nosotros leemos algunos versículos en la Biblia, vamos a ver que esa inmundicia está dentro del cuerpo, dentro del pueblo de Dios. Dentro de ese contexto se desarrolla esa inmundicia. Y miren, les quiero leer versículos que hablan del tema. Miren, les voy a leer Filipenses 3:2. El apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia y les dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué podemos ponerle un poco de énfasis? Que es un ambiente congregacional, ¿no? Que les dice, guárdense de malos obreros. Ahora les leo 2 de Pedro 2:22, dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿De quiénes está hablando aquí Pedro? De los falsos maestros. O sea, no son personas que ¿cómo podríamos decir? Que son ajenas a un contexto cristiano o que profesen ser, pues, de alguna forma seguidores de Jesucristo. Ahora miren, les voy a leer del Antiguo Testamento, dice Deuteronomio 23:18, dice, no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Entonces aquí la referencia de los perros son personas de una condición inmoral pronunciada, que podrían ser personas que se prostituyen como en las culturas paganas, prostitución así sacerdotal, o personas que son homosexuales. Entonces, otra vez es una comparación repulsiva, pero vean que está dentro del cuerpo del pueblo de Dios. Y en Isaías 56 dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Estos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Fue el libro de Isaías 56, Isaías le escribe al pueblo de Dios. Entonces, con estos versículos vemos que son personas pecadoras explícitas, que son personas rebeldes al mensaje del Evangelio, a las instrucciones de Dios,
pero dentro del mismo cuerpo de Cristo, bueno, del pueblo de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Entonces podríamos pensar que en efecto hay gente dentro de un ambiente congregacional que así son, que así se pronuncian. Y uno diría, bueno, no, ni siquiera haces el intento de parecerte cristiano o pues como que cubrir la facha. No, o sea, es gente que puede estar familiarizada con el Evangelio, pero así mismo son cínicos, ¿no? Esa clase de maldad, así podremos decir que esa es la forma en la que Dios los compara y los describe. O sea, ese es el concepto de perros. El otro concepto es el de cerdos. Miren, los cerdos igualmente son animales inmundos, era algo repulsivo, el animal, su carne, todo lo que era alrededor del animal, y solamente los paganos eran los que comían, los que criaban los cerdos. Entonces podremos recordar cuando en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo se acuerda que se va a una provincia apartada, y ahí es donde cría cerdos. Entonces esa clase de gente mala, enemiga de Dios, rebelde, pecadora, inmunda, no forma parte del pueblo de Dios, no tienen una profesión, aunque sea formal, de la fe en Dios, de ser del pueblo de Dios, sino que son gentiles. Son gente que dice, mira, a mí no me importa Dios, no me interesa, yo no estoy familiarizado con eso, no me gusta, nada, ¿no? Y tampoco quieren ser hipócritas, ¿no? Es una forma de ser malos, pero desvinculados de Dios o de cualquiera de sus, podríamos decir, de sus mandamientos. Ahora, en alguno cuando se habla de los cerdos, también hay comentarios que se refieren a que son una personificación, bueno, un ejemplo, como un símbolo de los demonios. Y creo que eso nos va a servir también, porque recuerden lo que dice Mateo 7:6, o sea, el versículo central: no de lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. O sea, no le prestes el evangelio, no le presentes el evangelio a esa clase de personas, nada. Entonces, cuando nosotros vemos cómo Jesús se relacionaba con esos seres espirituales, vemos que no tenía un trato más allá de lo estrictamente necesario. Y les quiero leer algunos versículos para que veamos cómo Jesús se relacionaba con esos seres inmundos. Miren, les voy a leer Marcos 1:25. Pero Jesús lo reprendió y le dijo, cállate. Luego les leo Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Les leo Mateo 8:32. Él les dijo, id. Bueno, en la primera, en Marcos 1:25, Jesús va a una sinagoga y saca a una persona que tiene un demonio. Entonces nada más lo reprende y le dice, sal. No hay una disertación, no hay una plática, no hay... Las palabras de Jesús son enfáticas, son categóricas, son cortas. Cuando el diablo, ¿se acuerdan que viene? Va al desierto y le dice, mira, te voy a mostrar esta tentación, la otra. Y cuando ya no tiene nada que decir el diablo, ¿qué le dice Dios? Vete, Satanás. Se acabó la plática, la relación. No podríamos pensar que Dios los trata con cordialidad, que sí son enemigos, pero que de repente hay alguna tregua, que Dios les permite ser bien recibidos, que los trata, digamos, con educación, ¿no? Ante todo la diplomacia, ¿no? Es una forma muy tajante. En la parte cuando va Jesús a sanar a los endemoniados gadarenos, las que le leí, Mateo 8:32, los demonios salen de ese hombre y le piden permiso a Jesús para ir a los cerdos, meterse en los cerdos, y los cerdos se despeñan. Entonces, frente a la solicitud de esos demonios, lo único que Jesús dice es una sola palabra: vayan. Nada más. Entonces, ¿qué podríamos entender? No de lo santo a los cerdos. No es propiamente que Dios nos prohíba evangelizar a los demonios, pero esta forma de pensar tiene que permear nuestros pensamientos. Y se acuerdan, a diferencia de cómo Eva empezó a disertar con la serpiente, no, pues es que Dios dijo que no debemos de comer, pero que pues no lo toquemos, y empieza a hablar con esa serpiente. Entonces, ¿qué nos dice Dios? No tenemos que darle cabida a pensamientos de demonios, no tenemos que buscar ninguna cercanía, no tenemos que aceptar alguna oferta, no tendríamos que ser indulgentes con esos seres, porque Dios ha diseñado una enemistad a muerte, una enemistad continua e irreconciliable con esos seres de maldad
y nosotros no debemos de tratar de minimizarla o de decir, bueno, voy a empezar a imaginar lo que este pensamiento, lo que estas enseñanzas de demonios dicen. Entonces, ¿qué tendríamos que entender? Nada. Así como Jesús no hablaba con ellos, no les permitía manifestarse, no les permitía convivir, estar cerca, nada. Esa es la forma en la que nosotros tenemos que conducirnos frente a ese mundo espiritual adverso. Entonces nosotros tenemos que cerrar nuestras mentes a sus voces, a sus ideas, a sus planes, a sus sugerencias. Y bueno, volviendo al Evangelio, pues así tan, digamos, tan cerrado, tan hermético como es la instrucción, así nos dice Jesús. Si las personas se comportan de esa forma, como un perro, como un cerdo, y como Jesús era así enfático en cortar la comunicación, pues es lo que nos dice. No de lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Entonces es lo que tenemos que entender. Si la persona está cerrada, si es hostil al mensaje del Evangelio, si dice, no me interesa, etcétera, uno no tiene que forzarlo y decirle, ándale, bueno, mañana vengo y te vuelvo a hablar del Evangelio y no quieres, pues adelante, ¿no? Oye, pero está muy necesitado, es alguien a quien yo quiero mucho. Cuando la gente es así, ¿cómo eran los perros, cómo eran los cerdos? Eran hostiles, agresivos, carroñeros, malos, inmorales. ¿Qué tengo que hacer? Cortar esa comunicación evangélica. Vamos al siguiente punto. ¿Por qué dice Jesús eso? Pues porque el Evangelio es precioso. No le des algo precioso, algo muy valioso. Imagínense a una bestia, un animal salvaje, feo, inmundo, que te puede contagiar, que es grosero, que te quiere atacar. Entonces dice, no lo hagas. ¿Qué podemos entender también? Que el problema no somos nosotros. Dios nos va perfeccionando. Dice la Biblia, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, tampoco debemos de verlos como enemigos. Pero el Evangelio es poderoso. Dice Romanos 1, creo que es 16. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces puede empezar, cuando yo le hablo del Evangelio a la gente, no lo estoy engañando. No es un satisfactor que a veces, ¿no? Como que de 8 o medio funciona, o bueno, mira, a lo mejor no me funciona, pero me hace sentir bien, ¿no? Mi vida no ha cambiado, pero mira, es bonito. Bueno, me está yendo re mal, pero en la vida eterna ya, yo creo que ahí sí Dios me va a recompensar. O sea, no es un producto que a veces funcione, que sea mediocre, que a veces, o que antes funcionaba y ahora no. Podremos empezar de entrada, que si hemos nacido de nuevo y si somos redimidos, funcionó en mi vida. Y me hizo salir de la condición de perro y de cerdo a ser hijo de Dios. Entonces, con esa confianza yo puedo entender que el Evangelio funciona. Subjetivamente, que eso es, yo creo que a lo mejor lo más valioso. Pero también puedo entender que ha funcionado durante miles de años y le ha funcionado a millones de personas y los ha cambiado, y a lo mejor, como pueden decir los seres humanos que están inmundos, ¿no? Es que hay muchos hipócritas. Bueno, yo creo que el Señor Jesucristo fue un buen ejemplo y también ha diseñado que su iglesia tenga, pues como en algunas parábolas, hayan personas virtuosas, discípulos de Jesús, que son buenos ejemplos. Y yo creo que a lo mejor podemos nosotros pensar que hemos conocido cristianos que son malos ejemplos, pero también personas que son buenos ejemplos, cristianos, ¿no? Gente nacida de nuevo que son íntegras, que no son hipócritas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? El Evangelio es algo precioso. Y quiero leerles, miren, Mateo 8:34. Dice, cuando está hablando de los endemoniados gadarenos, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. En Hechos 13:45, Pablo está predicando el Evangelio, Pablo y Bernabé, y la gente, los judíos lo rechazan, los propios, digamos, profesantes de que eran el pueblo de Dios. Entonces dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles, ¿no?
Entonces vemos ejemplos donde pasa eso. No nada más es una idea o no nada más es un consejo, sino que las personas cuando no respondían receptivamente al Evangelio, Dios les cortaba esa comunicación, pum, seguían adelante. Y miren, ¿cómo se llama? El Evangelio es descrito como algo precioso y como una perla. No le des las perlas a los cerdos. Les quiero leer un pasaje donde hablan de Mateo 19, no, dice, es una parábola donde Jesús habla que las perlas, bueno, dice que las perlas es una representación del Evangelio, porque la perla se genera en el mar, en un animal, en una ostra. Entonces llega una piedra a esa ostra y la hiere, ¡paz! Entonces esa ostra, ese ser vivo, con su jugo vital, digamos algo así como su sangre, cubre a la piedrita, la va cubriendo y después la hace una joya, porque las perlas son muy valiosas. Entonces es algo parecido a lo que hace el Evangelio en la vida de la persona. El pecador hiere a Dios y Dios no responde con una ofensa, no le dice, bueno, pues tú me heriste, pues ahí te va, ¿no? Pum. Dios no lo manda al infierno, sino que Dios sufre esa ofensa y con la sangre del Señor Jesucristo lo cubre y lo hace una joya, lo hace una obra de arte. Y podríamos recordar de Efesios 2:11 que dice, somos hechura suya. ¿Se acuerdan? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esa palabra hechura suya es poema. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Recibe el agravio, recibe el daño de un pecador y con su propia vida, con su sangre, transforma a un pecador en un poema. Y todo eso, aparte de que lo hace de forma eficaz, aparte de que es algo que se puede experimentar, lo hizo por amor. Está expresado enormemente el amor de Dios. El Evangelio no nada más es un buen producto, que podríamos decir es eficaz y funciona y salva gente. Ya con eso sería extraordinario, ¿no? Decir, mira, pues sí sirve, mira, te entregan tu vida a Jesucristo y te transforma. Ya con eso, miren, yo creo que sería más que suficiente. Pero aparte está implícito el amor de Dios, el daño que Él decidió sufrir, lo extraordinario de que, a diferencia del mundo espiritual, dice la Biblia en 2 de Pedro, Dios no perdonó a los ángeles. El mundo espiritual no tiene salvación, no son objetos de la redención, del amor de Dios, de su gracia, de su misericordia. Ellos son enemigos que Dios, como Él haya pensado justamente, decidió dejarlos así. Y al ser humano le dio la oportunidad de, aún siendo enemigos, reconciliarlos. Entonces, podríamos entender eso, podríamos entender lo precioso que es el Evangelio, la muestra de amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿se acuerdan? Cristo murió por nosotros. Entonces, no es que Dios amó a los que se portaron bien, o Dios esperó que nosotros recapacitáramos y tomáramos el buen camino, sino que Dios decidió amar a gente pecadora. Si ustedes se acuerdan de la parábola de los viñadores, que dicen, miren, ahí viene el hijo, no paga la renta, les entrega la viña, ¿no? Y entonces la administran para ellos y dicen, va a llegar el heredero. Llega el hijo y ¿qué dicen? Vamos a matarlo para quedarnos con la viña. ¿Se acuerdan que el hijo representa al Señor Jesucristo? ¿No? Y la forma de pensar de esos obreros de la viña es la de los religiosos, pero la de cualquier ser humano que vieron a Dios y la intención no es decirle, pues ahí está tu viña y ya no me estés molestando, cada quien con los... No, ¿qué dicen? Vamos a sacar a Dios de esto, del negocio, vamos a quedarnos con el negocio, vamos a disfrutar de lo más que se pueda y a Dios hay que matarlo. Entonces imagínense es el perfil de un pecador. Y Dios decide amar a esa clase de persona y salvarlos. Entonces, cuando la gente es hostil, bendito de veras por la gracia del Señor Jesucristo, a quienes hemos nacido de nuevo. Y cuando la gente no está receptiva, ¿qué es lo que dice Dios? No le ruegues. No es problema del Evangelio. No es que haya gente hipócrita, ¿no? Si las personas se quieren quedar en su profesión de perro, ¿no? De gente que de alguna forma dicen que algo como que tienen con Dios, pero a su modo. Y si la gente es que dice, a mí no me interesa Dios, pues que se queden así, en esa condición. Y bueno, eso nos puede llevar
al tercer punto. Tercer punto, habla que tu siervo oye. Ya entendimos lo que dice Jesús, ¿no? No le des las perlas a los cerdos, no le des lo santo a los perros. Ya vimos cómo en la Biblia hay ejemplos de que las personas decían, no queremos saber de ti. Bueno, pues iban a otra ciudad, ya no vamos a darle el evangelio a los judíos, sino a los gentiles. Ahora, en este tercer punto, miren, les quiero leer Proverbios 23:9, dice, no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Dice Mateo 10:13, dice, si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se os volverá a vosotros. ¿Qué podemos entender? Bueno, primero, que es una bendición que Dios nos hable. Que Él por su gracia, por su influencia en nuestro corazón, nos haga personas receptivas, nos haga objeto de su comunicación, porque no todos los seres en la creación tienen la oportunidad de comunicarse con Dios. No toda la gente puede acercarse a Dios confiadamente al trono de la gracia. La gente que no es redimida no tiene ese acceso a Dios, no tiene esa relación. Entonces nosotros, si la tenemos, somos benditos. Es algo que podemos valorar. Si Dios nos habla, bueno, pues, ¿cuál es la consecuencia? Pues buscar obedecer a Dios. Dentro de esa comunicación con Dios, podríamos pensar que tiene una aplicación para nosotros el que Dios a veces corte esa relación con aquel rebelde, con aquella persona que no quiere obedecer. Y podríamos reflexionar nosotros y pensar si en algún momento, pues sentimos como que Dios no nos habla. O podríamos leer la Biblia y decir, no le entiendo, no puedo sentir que hay una enseñanza para mí, no me siento cerca de Dios. Y miren, quiero leerles Hebreos 5, del 11 al 14, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, ¿por qué pasa? El escritor de esta carta le habla a personas que profesan ser discípulas de Jesucristo y dice que se han hecho tardos para oír y que no entienden y que están inmaduros. Entonces nosotros también podríamos entender que en algunas ocasiones hemos sido rebeldes, hemos sido hostiles a Dios, y entonces ¿qué pasa? Pues nos podemos aletargar, Dios se reserva su comunicación, porque Él es fiel y porque Él es bueno, no la corta, pero sí la restringe. Y entonces, si Dios no nos habla, y recuerden que dice Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, no hay mucha esperanza al irnos alejando de Dios. Miren, les quiero leer. Dice Mateo 13:15, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces es una oportunidad que Dios nos da, que tenemos ahorita de disertar y de decirle a Dios, bueno, si tú me hablas, tal vez hayan cosas que me incomoden, porque dice la Biblia, su palabra es como un martillo, su palabra es como una espada, y constantemente Dios nos disciplina y nos corrige y nos hace ver nuestro pecado. Y entonces dice aquí, para que nos convirtamos y para que Él nos sane. Entonces, si hemos sido renuentes, hemos desaprovechado la oportunidad de que Dios nos hable, de que nos transforme y de que nos sane. Pero le podremos decir, mira Dios, ayúdame, pedirle que nos sensibilice, darle gracias, porque aunque podamos estar aletargados, aunque yo lea la Biblia y me empiece a dormir y no puedo orar y me cueste trabajo y no le entiendo, bueno, de todas maneras Dios sigue continuando su comunicación conmigo. Pero quiero regresar a la enseñanza más directa de ese pasaje. No le des lo santo a los perros ni a los cerdos. Entonces podríamos pensar, ¿cuántas personas que alguien les habla del Evangelio, así en términos generales, cuántas personas responden?
aceptándolo o aunque sea siendo receptivos, ¿no? En un porcentaje, digamos, de cantidades. Pues la minoría de las personas son receptivas. Poca gente a la primera que le hablaron del Evangelio aceptó, le entregó su vida a Jesucristo. Nosotros mismos, ¿cuántas veces rechazamos a Jesús? Entonces, pues, ¿quién caería en esa categoría de perros y de cerdos? ¿Ustedes qué pensarían? Yo creo que todos, ¿no? La gran mayoría o todos. Entonces dices, bueno, le hablas a una persona, no quiere saber del Evangelio, pues está bien, ya entendí la instrucción, ¿sabes qué? Dios te bendiga y ni modo. Es importante, es parte de la sabiduría que Dios nos da. Bueno, si esta persona no quiere, pues hay 20 más, ¿no? Háblale a otro. Pero imagínense los que han rechazado el Evangelio, los que han rechazado esa perla, los que han rechazado la obra de Jesús. ¿Y qué dice Dios? Pues ya no les hables, ¿no? Es una instrucción justa. Pero dentro de esa gente que ya no hay que hablarles, pues está nuestra familia o personas que nos caen bien y que tienen esa forma de pensar. Pueden caer en esa descripción de un perro y de un cerdo. Y dice Dios, ya no les hables. Entonces, ¿a qué nos llevaría eso? ¿Qué podríamos pensar? Algunos comentarios dicen, bueno, hay gente que dice, no, pues es que ya, no, ni modo, ya no les hablamos del Evangelio y punto. Bueno, creo que si nosotros nos quedáramos, digamos así, pues sería algo trágico, algo muy triste, porque de nuestra propia familia, de la gente que queremos, que conocemos, que anhelamos que sean salvos, de nuestro prójimo, pues cada vez iríamos viendo cómo hay más y más personas que se pierden, que se vuelven más explícitamente más malas, peores, más hostiles. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que Dios nos dice, nos instruye? Bueno, viene en los versículos que siguen. Vean cómo está vinculado. Mateo 7:6 dice, no le des lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos. Y después en Mateo 7:7 en adelante, ¿qué dice Jesús? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y empieza a hablar acerca de la oración. Dice el último versículo, el 12, dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Como quieras que te traten, ¿no? Como quieras que hagan con los demás, contigo haz con los demás. Entonces podríamos pensar, ¿cuántas veces las personas oraron por nosotros? ¿Cómo fue básicamente eso, ¿no? Cómo la obra de la oración nos sacó de esa condición de un perro, de alguien que no quiero saber de Dios y que no quiero ser de esos hipócritas y que no me interesa el Evangelio, hasta que Dios nos hizo sensibles y nos expuso al Evangelio y nos salvó. Esa es la instrucción que Dios nos da. Miren, tal vez lo primero sería de alguna forma fácil. Si la gente no quiere saber del Evangelio, ya no les hables y te vas con otra persona y con otra persona. Bueno, sí, sí está bien. Pero así como oraron por nosotros, así como nosotros queremos que esa gente salga de esa condición, esa es también nuestra responsabilidad. Orar por aquella gente que está hostil, que no quiere saber del Evangelio, para que Dios la saque de esa condición. Y entonces podremos ver cómo el Evangelio sigue teniendo efecto. Y a lo mejor no vamos a estar ahí, ¿no? Hablándole a la gente porque no quiere. Dices, bueno, está bien, no es problema, digamos, nuestro. Pero ¿qué podemos hacer? Orar por las personas, ¿no? Entonces vamos a orar, vamos a terminar esto. Vamos a darle gracias a Dios por su enseñanza. Y Padre Santo, te damos muchas gracias. Gracias porque tú nos guías para conducirnos, para compartir tu palabra. Gracias porque nos dices que el Evangelio es algo precioso, que ese mercader que busca grandes perlas, eres tú, Señor Jesús, que eres una persona solvente, que eres una persona que tienes todos los recursos y que dejaste tu reino celestial, que dejaste todo por ir a comprar una perla de gran precio
y dentro de esa perla, dentro de ese reino, nos incluiste a nosotros. Te damos gracias, Padre, porque nos has hecho, dices tú, una obra de arte y nos vas a seguir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Te damos gracias porque a la iglesia en términos generales y a cada uno de nosotros nos diste la oportunidad de ser reconciliados, nos hablas, nos rescataste para tener una amistad con nosotros, nos permites estar cerca de ti. Dices tú que eres poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de tu presencia con gran alegría. Tú por tu fidelidad has decidido preservarnos todos los días hasta el fin del mundo. Tu salvación no va a tener un fin, no termina, no caduca, no es condicional. Y así como somos un testimonio de lo poderoso, lo precioso, lo amoroso que es tu salvación, así podemos estar convencidos y hablarle a otras personas de lo valioso y de lo hermoso que es el Evangelio, de que es algo maravilloso, de que es algo emotivo, de que es algo que forma parte de tu amor, que es la mayor expresión de interés y de buena voluntad que tú puedes tener para con un ser humano, en particular para con los hostiles. Y te damos gracias, Padre, te damos gracias porque eres bueno y somos una evidencia de que rescataste a personas de una vana manera de vivir. Y también te suplicamos, Padre, por aquellas personas que se han cerrado a tu mensaje, que de alguna forma más implícita o más cínica te han dicho que no les interesas. Te suplicamos, Padre, que tú como eres bueno, que tú dices pide y se te dará, que tú como haces cosas buenas, como sabes dar buenas dádivas, tengas misericordia de aquellas personas perdidas que son de nuestra familia, que están cerca de nosotros, que forman parte de tus escogidos. Te suplicamos, Padre Santo, que nos permitas ver tu bondad en la tierra de los vivientes, que podamos ver cómo se salvan, cómo aquellos seres que tal vez una y otra vez han sido hostiles y hemos visto su condición inmoral y sucia, pues en algún momento puedan rendir su vida a ti. Te damos gracias, Padre, porque tú dices que pidamos por todos los hombres, que si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Te suplicamos, Padre, que nos ayudes a ser perseverantes. Dices, tú pide y se te dará, busca y vas a encontrar, llama y se te abrirá. Ayúdanos, Padre, a entender, a tener estas palabras en mente para seguir perseverando, para seguir intercediendo, para seguir orando por nuestra familia. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque nadie se merece la salvación, no nos la merecemos nosotros, no se la merece nadie, pero tú decides regalársela a las personas, Señor, a lo vil y lo menospreciado del mundo. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres alguien confiable y en tu nombre oramos. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con el servicio. Ahí en el Sermón del Monte, el Señor Jesús habla sobre las importancias, las cosas importantes para Dios, para el reino. Hace algunos años conocí a una persona que hablaba de otro país, que hablaba en otro idioma, y decía, primo, Dios primo. Y lo dijo con tanta seguridad que dice uno, pues sí, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia. Dios es lo primero. Siempre Dios debe ser lo primero. Y piensa uno, ¿pero realmente Dios es lo primero en mi vida? Porque cuando alguien se lo cree, se transmite. Miren, muchas veces, como dice la Escritura, vemos nosotros el pajarito que es alimentado, vemos la hierba que crece, Dios la sustenta, y a pesar de ver la grandeza de Dios y el cuidado de Dios, poner a Dios en primer lugar, buscar primero el reino de Dios y su justicia, nos cuesta trabajo. Y dice uno, bueno, ¿qué clase de corazón tengo? Si viendo al pajarito y viendo la hierba, oyendo las palabras de Jesús, y yo no puedo creer. No sé si les ha pasado. Y dice uno, Señor, perdóname. Cuando nosotros llegamos a algún lugar y escuchamos la palabra del Señor, llegamos y todo estaba listo, ¿no? Hasta dices, tú parece que me estaban esperando. Y te sientes bien porque te reciben. Pásale, dale. Y a veces vemos y decimos,
bueno, no consideramos lo que implica el, llamarlo así, el precio que paga la gente por venir a servir y todo lo que se usa para la obra de Dios. Y cuando nos dicen, pon a Dios primero, decimos, no, sí, claro, Dios es primero. Sí, pero las cosas importantes para Dios, considera las cosas importantes para Dios, ¿qué decimos? Mientras no se meta con mi dinero, ¿sí o no? Acusamos a la gente, no, quieren dinero. Y yo creo que si alguien no lo ha pensado, qué bueno, ¿no? Pero yo creo que todos lo pensamos. Así como que, ¿cómo hacen? ¿Ni qué tanto hacen? Y cuestionamos muchas cosas. Y la verdad es que dijéramos, como si tú echaras mucho, ¿no? Pusieras mucho para la obra de Dios. Se nos olvida todo lo que la Biblia nos enseña. Y lo peor es esto, que no experimentamos las promesas que Dios nos ha dado. ¿Qué dice la Biblia? Tú pon a Dios primero. Y las cosas importantes para Dios primero. Deja todo lo demás como algo secundario. Inclusive tú. Y dice, todo lo que tú necesites vendrá por añadidura. Todo. Porque nuestra vida, hace algunos días pensaba en eso. ¿Por qué me voy a preocupar de cuánto voy a vivir? ¿Cómo va a estar mi vida? Si estoy viendo que Jesús, siendo bebé, el cosmos se sostenía por su palabra y los pajaritos viven por el poder de la palabra de Dios, entonces ¿tengo que preocuparme de mi vida? La realidad es que si Dios es lo primero para mí, yo no tengo que preocuparme de nada. Ni siquiera de cómo voy a sustentar mi vida. Lo que tengo que hacer es buscar las cosas correctas, la justicia de Dios. Y todo lo demás va a ser dado por añadidura. Creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado el favor de Dios de muchas maneras. Que si nos pidieran dar un testimonio, yo creo que cada uno podría dar más de uno. Pero hay gente que no conoce a Dios. Y nos olvidamos de que la iglesia sirve para eso. Y que lejos de congregarnos el domingo para venir a oír un ratito y sentirme bien, vengo a prepararme y vengo a oír lo que Dios quiere para hablarle a la gente de quién es Jesús. Y que preparamos todo esto para que la gente pueda encontrarse en un lugar lo mejor o lo más confortable y experimentar el amor de Cristo. Entonces de eso se tratan las ofrendas y los diezmos. No es de me quitan dinero, no es de, híjole, bueno, pues hay que poner algo, ¿no? Mira, de veras, muchas veces lo dije en otras partes y lo vuelvo a decir. Si no te nace en el corazón, no des. Porque la iglesia, y dice el apóstol Pablo, los que trabajamos en la iglesia, dependemos de Dios. Y no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Le dijo un hombre a una reina, a Esther, mira, la salvación va a venir de Dios. La salvación viene de Dios. Pero piensa si no te puso Dios para estar en este momento. A final de cuentas, Dios te puede usar. Pero si tú no quieres ser parte de esto, olvídate, porque la salvación siempre viene de Dios. Entonces así, de esa misma manera, si no hay algo en tu corazón, ese amor por Dios, para bendecir su obra y para que el evangelio se expanda, no, de veras, por favor, no des nada. Si dices, oye, pues aquí hay una de 5, no, la de a 2. No ofendas a Dios. Si das, es porque has entendido esto. Y dalo con amor, porque dice la Biblia, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás y no desmayas. Así que vamos a orar. Oremos, si allá en casa o las personas que nos vean, les recordamos que este ministerio y todo esto que hacemos se sostiene por la gracia de Dios, por las oraciones de todos los santos, de nuestros hermanos, las de ustedes si lo hacen, pero también por las ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque es cierto lo que escuchamos el día de hoy.
te herimos como pecadores. Fuiste a la cruz por manos de pecadores como nosotros. Pero así como la ostra, a través de sus jugos o de su sangre, de su vitalidad, transforma una piedra en una perla. Es el ejemplo claro de lo que tú hiciste en nuestras vidas y de lo que quieres hacer en la vida de más pecadores. Señor, te pedimos que todo lo que se pueda proveer sea Dios para la gloria de tu nombre. Y que muchas personas puedan experimentar este poder transformador. Y que nunca se nos olvide, Dios, que tú te comprometiste a eso y lo has estado haciendo y lo seguirás haciendo. Porque eres Dios y porque nos amas. Porque eres bueno. Porque tú has de hacer de nuestra vida una obra de arte. Y porque tú, Dios, hasta el día de hoy has dado vida y nos has sustentado. La salvación viene de Jehová, dice la Biblia. Tu palabra dice, la salvación vendrá de Dios. Pero tal vez para esto hoy te ha traído Dios. Para eso Dios en este día te ha hablado. ¿Quieres ser parte de esto? Adelante. Y si no, sigue adelante, sigue tu camino. Porque la obra de Dios se va a completar y se va a consumar. Y un día diremos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y la gente dirá, grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Y en eso nos alegraremos y nos gozaremos. Padre, te bendecimos Dios. Y confiamos en tu mano. Y confiamos en ti. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra, la prospere en sus corazones.